Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, al segundo video de matemáticas que voy a subir aquí. Les cuento que me propuse llevar las matemáticas a un público más general, no solamente a la gente que está estudiando alguna materia de eso, sino que la gente entienda de qué trata, en qué se aplica, qué hacen los matemáticos, qué han hecho. Y entonces decidí empezar por matemáticos antiguos, que la gente los conozca más, porque usualmente mencionan a Pitágoras y ya, ¿no? Creo que ese es el único que la gente conoce. Entonces les voy a contar sobre matemáticos de la antigüedad y aparte de como yo sé que a la gente le gusta mucho el chisme, pues voy a contarles chismes y curiosidades de matemáticos antiguos y famosos. El primer matemático del que les voy a contar es nada más y nada menos que Isaac Newton. Seguramente todos lo conocen porque es uno de los más grandes genios que ha existido en la historia de la humanidad. Probablemente junto con Einstein es de los científicos más conocidos de la historia. Les cuento que él nació por ahí del año 1650, más o menos. Él era físico, matemático, astrónomo, inventor, teólogo, alquimista y creo que más cosas. Él aportó la ley de la gravitación universal, aportó en física, en dinámica, nos dio la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Aportó en óptica también. En las matemáticas aportó en varias áreas. Por ejemplo, ayudó a desarrollar el cálculo. Aportó en geometría, en álgebra y en, por ejemplo, un algoritmo para resolver ecuaciones que lleva su nombre y muchas más fórmulas. Sobre su vida les cuento que él estudió en Cambridge, Inglaterra, y que era básicamente autodidacta. Se la pasaba metido en la biblioteca, leyendo, aprendiendo, investigando. No le importaba tanto la escuela en sí, sino aprender. Y resulta que él básicamente era eso, como un ermitaño que se la pasaba encerrado. Entonces no tenía mucha vida social, creo que no se le conocen amigos, nunca se le conoció una pareja, no tuvo hijos. Así que pues no tenía nada de interés en el sexo opuesto, no tenía tentaciones como el resto de las personas, ¿no? Bastante raro. También les cuento que él vivió algo muy similar a lo que vivimos nosotros de la pandemia. Durante el año 1665 fue la peste bubónica en Inglaterra. Eso obligó a que cerraran las universidades, como por ejemplo la donde estaba él, Cambridge. Y eso hizo que tuviera que irse a la casa de su familia. Estuvo 2 años ahí. ¿Y qué creen que hizo? Pues no estuvo viendo memes, ni Instagram, ni TikToks, ¿verdad? Sino que fue un periodo muy intenso de descubrimientos para él. Vaya manera de ocupar el tiempo, ¿no? Otra anécdota muy conocida de él es la de la manzana. Que según esto le cae la manzana en la cabeza cuando él estaba bajo un árbol. Y ahí le viene la idea de la gravitación universal. Pero bueno, no se sabe si es cierto porque él nunca la menciona en ninguno de sus libros. Quien la menciona es el que fue encargado de hacer su biografía, que cuentan que lo conoció en persona y que él le contó de la manzana. Pero lo que seguramente es falso es que se le ocurriera lo de la gravedad al caerle la manzana. Probablemente él ya lo había pensado antes. También les cuento de él que cerca de los 50 años subió una crisis de depresión y paranoia muy fuerte. Se la pasaba aislado, no comía, no dormía. Pues, no suena tan raro, ¿no? Viniendo de él. Pero resulta que muchos años después se investigó y se llegó a la conclusión de que probablemente fue porque estaba envenenado por mercurio. Se encontraron muchos restos de mercurio en su cabello. Y bueno, no sé si sepan, pero el mercurio es muy tóxico. Resulta que él era alquimista, entonces estaba muy metido en combinar sustancias y ver sus propiedades. Entonces seguramente estuvo muy expuesto al mercurio y le afectó al cerebro. Entonces eso le llevó a sufrir todo eso de depresión, paranoia y ataques, ¿no? De ansiedad. Muy curioso. El segundo matemático del que les voy a contar es Leonard Euler, se escribe Euler. Él fue un matemático y físico suizo que vivió por ahí del año 1700. Él tuvo aportaciones en cálculo, geometría, análisis matemático, teoría de grafos y también en física como en mecánica, óptica, astronomía. En las matemáticas es importante porque definió el número E, que es un número muy importante, como pi, que aparece en muchas fórmulas de mate y de física. También trabajó en trigonometría, en series infinitas y por ejemplo a él le debemos la fórmula de la función exponencial compleja, que de hecho les voy a explicar a continuación. Bueno, primero les cuento, no sé si todos sepan que existe un número que se llama i.
de imaginario es la raíz cuadrada de -1. Podrían pensar de que qué loco, ¿no? Un número imaginario. Pero resulta que esto tiene aplicaciones en la vida real. Pero bueno, eso es para otro video. Euler definió la función exponencial compleja como e elevado a la ix igual a coseno de x más y por seno de x. Recuerden que seno y coseno son funciones trigonométricas. Y es el número de Euler. Aproximadamente 2.71. Bueno, esa es la función exponencial compleja. De esta sale la fórmula o la ecuación más bonita de todas las matemáticas. Resulta que si ponemos x igual a pi, queda e a la i pi igual a coseno de pi más i por seno de pi. Y resulta que coseno de pi es -1 y seno de pi es 0. Son ángulos en radianes. Esto hace que quede e a la i pi igual a -1. Y pasando el -1 al otro lado, queda e a la i pi más 1 igual a 0. Y para muchos es la ecuación más bonita de todas las matemáticas porque involucra las constantes e y pi, que les digo que son muy importantes. También viene el número imaginario i y viene el 0 y el 1, ¿no? Que son como la base de los enteros. Sobre Euler también les cuento que fue un matemático muy prolífico. Es de los más grandes matemáticos que han existido. Publicó muchísimo. Y de hecho era tan pero tan bueno que siguió publicando aún después de quedarse ciego. Le pedí ayuda a su hijo para que él le dictara a su hijo, pero pues toda la creatividad, todo el análisis, todos los cálculos venían de su mente, sin ver prácticamente. Increíble, ¿no? Y es tan reconocido, tan famoso, tan popular, que hasta ha aparecido en los billetes de Suiza. Y hay calles en todo el mundo que llevan su nombre. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México hay una calle en Polanco que se llama Euler. El tercer matemático del que les voy a contar se llamaba Carl Gauss. Él vivió por ahí del año 1800 y fue un matemático, astrónomo y físico alemán. Era tan bueno que fue llamado el príncipe de las matemáticas, ya que desde niño mostraba mucha habilidad. Aportó en teoría de números, análisis matemático, geometría, estadística, álgebra, magnetismo, óptica y más cosas. Pero una anécdota muy conocida de él, de cuando era niño, es que cuando estaba en clase con sus compañeros y el profesor, por ahí de los 8 o 9 años más o menos, resulta que el profesor estaba medio harto de los estudiantes, entonces quiso ponerles una tarea que fuera tardada para él tener tiempo de descansar. El profesor le dijo a los niños que sumaran todos los números enteros desde el 1 hasta el 100. 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta 97, 98, 99, 100. Muy tardado, ¿no? Seguramente tardarían muchísimo todos y a lo mejor hasta se equivocan. Seguramente lo que casi todos hicieron fue empezar a sumar desde aquí, ¿no? 1 más 2 da 3 y luego más 3 ya llevamos 6, etcétera, ¿no? Pero lo que hizo Gauss fue darse cuenta que el primer y el último número sumaban 101. También el 2 con el 99, ¿cuánto creen que suma? 101, ¿no? Y así, formaba parejas, 3 con 98, que también da 101. Y son 50 parejas, donde cada pareja suma 101. Entonces, en realidad lo que hizo fue como reordenar los números y formar las parejas. Resulta que la suma es 50 por 101, que da 5050. Así que Gauss resolvió esto muy rápido. Seguramente tardó unos pocos minutos. No creo que segundos, la verdad, pero quién sabe. Y llegó con el profesor y le enseñó su solución y quedó impactado, ¿no? Del talento del niño. Resulta que esta fórmula se puede generalizar para sumar todos los números enteros desde el 1 hasta un número n que ustedes quieran. Esa suma da n por n más 1 entre 2. Y se puede demostrar usando el mismo argumento que ya les comenté, ¿no? De formar las parejas. Son n parejas, n entre 2 parejas que suman n más 1. Así se demostraría esa fórmula. El cuarto matemático del que les voy a contar se llamaba Galois. Fue un matemático francés que vivió también por ahí del año 1800, igual que Gauss, aunque este murió mucho más joven, Galois. Les cuento sobre él que fue muy famoso a pesar de morir tan joven porque, pues bueno, como todos ellos era un genio, ¿no?
pero desarrolló un área de las matemáticas que hasta lleva su nombre y de la cual surgieron muchas investigaciones. Aportó en el área de teoría de grupos y también, por ejemplo, en ecuaciones. Les voy a explicar un poco más sobre las ecuaciones. Como muchos de ustedes saben, las ecuaciones cuadráticas o de grado 2, como la que se muestra ahí, tienen una fórmula que la resuelve. La fórmula es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a. Y esa fórmula pues, es muy conocida, se enseña a todo mundo desde secundaria. Permite resolver ecuaciones como esta, x cuadrada menos 9x más 20 igual a 0. Si ven que a vale 1, b es menos 9 y c vale 20, y lo meten en la fórmula, les queda que x vale 4 y x vale 5. La fórmula que está ahí, fíjense que les da la solución para cualquier cuadrática usando los coeficientes de la ecuación y suma, resta y una raíz cuadrada, ¿no? Resulta que para ecuaciones cúbicas y de grado 4 también hay ciertos procedimientos y fórmulas para encontrar las soluciones. Pero, ¿qué pasa para ecuaciones de grado 5 y más? Como la que se muestra aquí. ¿Habrá una fórmula para encontrar las soluciones, para hallar la x o un procedimiento? Bueno, está demostrado que no para cualquier ecuación de grado 5 se va a poder encontrar la x usando esas operaciones de suma, resta, multiplicación, división y raíces. Eso se llama ser soluble por radicales. Poder encontrar las soluciones usando eso. Está demostrado que no para cualquier ecuación se va a poder, solo para algunas sí. Y resulta que la teoría de Galois estudia eso, qué ecuaciones son solubles por radicales y cuáles no. Pero en general, digamos que para grado 5 y más no vas a encontrar una fórmula de procedimiento. Eso se resuelve con la computadora, por métodos numéricos. Sobre Galois también les cuento que estaba muy metido en la política y era bastante revolucionario. Siempre andaba metido en las marchas contra el gobierno francés de aquel entonces, la monarquía. Entonces era muy común que lo encarcelaran. Creo que le pasó varias veces. Y también en una de esas se involucró en un pleito con un militar francés, al parecer por una mujer. No sé la verdad, pero cuenta el chisme que como que le fue infiel la mujer al francés con Galois, o los dos creen con ella, pues quién sabe, ¿no? Ya ven cómo somos los matemáticos en eso. Y total que se metió en ese pleito con él, así que se retaron a un duelo a muerte con pistolas. Entonces, mientras Galois estaba en la cárcel, tenía el duelo a muerte al día siguiente. Lo que hizo Galois, porque él sabía que iba a morir seguramente, él no era nada bueno para pelear y con las armas, lo que hizo durante la noche anterior fue pedir lápiz y papel para empezar a... Bueno, no había lápiz, ¿no? Seguramente. Lo que hizo fue empezar a anotar todos sus resultados que no había escrito antes. Quería dejar toda su teoría ahí escrita para que los matemáticos de la época y épocas siguientes analizaran su trabajo, lo publicaran y lo mejoraran. Entonces así fueron sus últimas horas de vida, porque obviamente murió al día siguiente. Murió muy joven, a los 20 años. El quinto matemático del que les voy a contar se llamaba Ramanujan. Fue un matemático indio, por ahí del año 1900 fue que vivió. Y resulta que él nació en una familia muy pobre, entonces casi no tenía acceso a la educación. Pero era muy listo, era prácticamente autodidacta. Y con solo eso y su curiosidad llegó a muchos resultados. Se hizo famoso muy rápido ahí dentro de su comunidad. Él, él aportó durante toda su vida en muchos temas como por ejemplo teoría de números, análisis matemático, series, fracciones continuadas, etcétera. Resulta que él pues, era autodidacta, no tenía mucha educación, pero era muy intuitivo, muy creativo, muy original. Entonces se sabía que tenía mucho potencial. Él también lo sabía, así que mandó cartas a Cambridge, Inglaterra, a la universidad, hasta que por fin le contestaron. Llegaron las cartas al matemático Hardy, que lo llevó a Inglaterra en 1914 porque vio su potencial. Ya ahí trabajaron juntos, le explicaron la formalidad de la matemática moderna para que no solo fuera su intuición, ¿no? Sino también esa parte formal y de demostración. Aparte de trabajar con Hardy, resulta que él sufrió racismo por ser de la India y por ser pobre aparte, ¿no? Entonces fue una vida difícil mientras estuvo ahí. Algo curioso sobre él es que
era muy religioso y solía afirmar que la diosa que protegía a su familia, que se llamaba Namahiri, era quien le mostraba en sueños las ecuaciones de las fórmulas que él hacía, las que se le ocurrían. Entonces, según esto, le venía como de Dios todos los resultados. Increíble, ¿no? Como que, ¿quién se espera eso? Resulta que a él le interesaba mucho el número pi, así que desarrolló muchas fórmulas que lo involucraban. Les voy a enseñar varias de ellas porque están bastante complejas, muy largas. Son de las más como complejas que me ha tocado ver. Involucran, por ejemplo, muchas integrales, muchas series infinitas, sumas infinitas, números primos, como ese tipo de cosas. Su trabajo fue muy original, de hecho abrió muchas nuevas líneas de investigación. Y pues bueno, era genial, era probablemente de lo mejor de la época. Seguramente hubiera sido el mejor, de no ser porque murió muy joven, murió a los 32 años. Pues jovencísimo, ¿no? Y bueno, pues es tan curiosa su historia que le hicieron una película que se llama El hombre que conocía el infinito. Por si la quieren ver, se los recomiendo. Y así como esos matemáticos que les mostré, hay varios más de los que quisiera hablarles. Pero eso va a ser para un siguiente video. Ahí va a ser sobre matemáticos más o menos del año 1900 en adelante. Y les contaré más como anécdotas de ellos y algo sobre los premios que hay para matemáticos. Espero que les haya gustado este video, que me dejen su like, que se suscriban y que me recomienden. Hasta luego.